El control absoluto no es una habilidad, es un privilegio reservado para quienes conocen las reglas ocultas del juego. Existe una brecha entre quienes reaccionan y quienes deciden, entre los esclavos de sus emociones y los arquitectos de su destino. Esta división no es accidental, fue diseñada. Los estoicos descubrieron el patrón hace siglos. El verdadero poder no está en lo que ocurre, sino en lo que hacemos con ello. Marco Aurelio gobernó un imperio desde la guerra. Séneca acumuló riqueza bajo el tirano más sangriento de Roma. Epicteto transformó su esclavitud en libertad. Hoy ese conocimiento sigue vivo, pero solo el 1% lo aplica. Este video no es teoría, es un manual de operaciones. Revelaré la estructura mental que convierte el caos en ventaja, el filtro estoico para procesar cualquier crisis, porque la mayoría jamás accederá a este nivel de control. No es filosofía, es mecánica. El 99% seguirá preguntando ¿por qué? A mí, tú estarás decidiendo ¿cómo lo uso? La pregunta real es, ¿estás listo para ver lo que otros ignoran? Déjame contarte una historia. Roma, 167 después de Cristo. Marco Aurelio escribe en su diario mientras las legiones mueren de peste en el frente. En ese mismo instante, un esclavo griego cojo, Epicteto, enseña filosofía a senadores. 2 hombres, un emperador y un ex esclavo. Ambos aplican las mismas leyes. Siglo XXI. Un ejecutivo recibe el diagnóstico, cáncer. Mientras su familia llora, él abre un cuaderno negro. Dentro, 3 principios estoicos escritos a mano. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. No es lo que ocurre, sino tu declaración sobre lo ocurrido. El obstáculo es el camino. 6 meses después, dirige su empresa desde el hospital. Sus competidores quiebran durante la crisis. Este no es un caso excepcional. Es el patrón del 1%. En 2008, cuando Lehman Brothers colapsó, un trader aplicó el mismo filtro. ¿Puedo controlarlo? No. ¿Puedo controlar mi respuesta? Absolutamente. Hoy gestiona el mayor hedge fund de Europa. La historia se repite: guerras, pandemias, crisis económicas. Los instrumentos cambian, las reglas no. Solo hay una diferencia entre quienes caen y quienes construyen sobre las ruinas: el acceso al código. Este video es tu copia. 1. El juego mental del 1%. Los estoicos no controlan el mundo. Controlan su interpretación. Este es el núcleo del juego mental del 1%, un principio que Marco Aurelio ejercitaba cada mañana al decir: hoy me encontraré con la ingratitud, la arrogancia, la traición, pero yo sé que nada de esto puede manchar mi verdadero yo. El poder no está en los eventos, sino en el espacio entre lo que ocurre y cómo lo nombramos. Epicteto, siendo esclavo, descubrió esta libertad. Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino sus juicios sobre las cosas. Mientras el 99% se ahoga en el ¿por qué a mí?, el 1% practica la arte de la transfiguración alquímica. Convertir el plomo de las circunstancias en oro mental. En el año 170, cuando la peste antonina devastaba Roma, Marco Aurelio no maldijo su suerte. En sus meditaciones escribió: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta no es resiliencia pasiva, sino una recalibración activa de la realidad. El emperador filósofo entendía que las crisis son espejos que revelan de qué material estamos hechos. La técnica es simple pero no sencilla. Primero, el desapego cognitivo. Como enseñaba Cleantes, discípulo de Zenón, no es lo que miras, sino cómo miras. Segundo, la reescritura narrativa. Séneca lo demostró cuando, exiliado en Córcega,
transformó su castigo en oportunidad. Este lugar áspero está entrenando mi carácter mejor que cualquier aula en Roma. Tercero, la acción deliberada. No contemplación, sino movimiento estratégico. Un ejecutivo moderno aplicó este tridente estoico cuando perdió 40 millones en un negocio fallido. En lugar de hundirse, escribió: 1. Hecho. Los recursos se evaporaron. 2. Juicio. Ahora soy más ligero para pivotar. 3. Acción. Reinicio con lecciones incorporadas. 12 meses después, su nueva empresa valía el triple. Este es el patrón. Los eventos no se controlan, pero la mecánica de interpretación sí. La neurociencia confirma lo que los estoicos intuían. Un estudio de Yale muestra que quienes practican el reencuadre estoico desarrollan mayor densidad neuronal en la corteza prefrontal. No es filosofía, es fisiología. Cuando Epicteto decía: no son las cosas que pasan las que nos afectan, sino nuestra opinión sobre ellas, estaba describiendo literalmente cómo se forman las redes neuronales. El ejercicio es claro. Tome cualquier obstáculo actual y aplique el protocolo de 3 pasos. Primero, desnúdelo de juicios. Esto es malo. Segundo, busque la función oculta. ¿Para qué puede servirme? Tercero, actúe sobre lo maleable. Como escribió Marco Aurelio en el frente de batalla, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La paradoja es esta: cuanto más aceptamos que no controlamos el mundo, más dominio ganamos sobre nuestra experiencia del mundo. El 1% lo sabe. El 99% sigue peleando contra fantasmas. La elección es clara pero no fácil. Seguir interpretando la vida como víctima o escribir tu propio manual de operaciones mentales. Los estoicos ya dieron el primer capítulo. El resto es contigo. 2. La fórmula de la indiferencia selectiva. La indiferencia selectiva no es frialdad, sino sabiduría aplicada. Los estoicos comprendieron algo fundamental. Nuestra atención es el recurso más valioso que poseemos, y malgastarla en lo trivial es un error estratégico. Epicteto lo expresó con crudeza: si quieres mejorar, debes estar dispuesto a ser considerado un tonto en asuntos sin importancia. En el corazón de esta filosofía yace un principio práctico. No es lo que ignoras, sino lo que eliges atender, lo que define tu poder. Marco Aurelio, gobernando un imperio en crisis, anotaba cada noche: he terminado otro día. Mañana veré si lo que me distrae hoy merecía mi tiempo. Esta disciplina de evaluación constante separa al 1% del resto. La fórmula opera en 3 niveles. Primero, el reconocimiento de lo incontrolable. Como enseñaba Cleantes, no intentes que las cosas sucedan como quieres, sino quiere las cosas como suceden. Segundo, la identificación de lo trivial. Séneca advertía: el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. Tercero, la inversión en lo esencial. Es aquí donde los grandes estrategas, desde los generales romanos hasta los innovadores modernos, concentran su fuego. Un ejercicio revelador. Durante una semana, lleve un registro de cada vez que su atención es capturada por algo irrelevante. Al 7º día, sume las horas. El resultado suele ser devastador. Los estoicos proponen una alternativa. Antes de comprometer su foco, pregúntese: ¿esto acerca o aleja mi versión más elevada? La paradoja es que esta selección rigurosa no nos hace menos humanos, sino más presentes. Como observó Musonio Rufo, la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino no ser esclavos de lo que no importa. El 1% no es indiferente por naturaleza, sino por diseño.
Su capacidad para discernir entre el ruido y la señal es cultivada, no innata. En la práctica cotidiana, esto se traduce en hábitos concretos: ignorar discusiones estériles, desactivar notificaciones innecesarias, establecer límites claros, pero también en una postura mental, entender que cada sí a lo trivial es un no a lo esencial. La recompensa es clara. Mientras la mayoría se agota en lo accesorio, usted conservará energía para lo fundamental. El estoicismo no pide que dejemos de sentir, sino que sintamos con propósito. Como escribió Marco Aurelio en medio de una campaña militar: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La indiferencia selectiva es precisamente eso, la fuerza que nace de saber dónde vale la pena gastar nuestra atención emocional. Al final, se trata de una elección simple pero poderosa. Podemos ser víctimas de cada estímulo que nos rodea o arquitectos de nuestra experiencia. Los estoicos eligieron lo segundo, y su legado perdura precisamente porque funciona. El 1% sigue este camino no por elitismo, sino por resultados. La pregunta que queda es: ¿usted también? 3. El secreto de Marco Aurelio para decisiones imbatibles. Mientras otros actúan por impulso, el emperador usaba una pregunta. Revelamos el filtro que separa el error de la sabiduría. El verdadero poder de decisión no reside en la rapidez, sino en la pausa estratégica. Marco Aurelio, gobernando un imperio en guerra y peste, perfeccionó un método que aún hoy marca la diferencia entre elecciones sabias y errores costosos. No se trataba de complejos sistemas, sino de una pregunta, simple pero devastadora: ¿esto contribuye a la virtud o solo satisface un deseo momentáneo? En las turbulentas mañanas antes de enfrentar las demandas del imperio, el emperador filósofo practicaba lo que llamaba el amanecer de la razón. Antes de cualquier decisión, incluso las aparentemente menores, establecía un espacio de silencio mental. Allí aplicaba su filtro tripartito. Primero, examinaba el deseo detrás de la acción. Segundo, evaluaba sus consecuencias en 4 dimensiones: personal, familiar, social y universal. Tercero, se preguntaba si podría ver esa elección con orgullo en su lecho de muerte. Este proceso, aparentemente lento, en realidad le ahorraba meses de problemas. La genialidad de este enfoque radica en su universalidad. Un general romano lo usaba para decidir tácticas de batalla, un comerciante para evaluar riesgos, un padre para educar a sus hijos. La misma pregunta adaptada a distintos contextos: ¿esto acerca o aleja mi mejor versión? Epicteto, el esclavo, que se convirtió en maestro, lo expresó así: no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino quiere las cosas como ocurren y serás feliz. Pero esto no es resignación, sino el arte de alinear deseos con realidad. En el mundo moderno, esta disciplina se ha perdido. Las decisiones se toman por presión social, urgencia artificial o mera inercia. El resultado son vidas fragmentadas, negocios insostenibles, relaciones vacías. La alternativa estoica propone algo radical. Cada elección, desde qué comer hasta con quién asociarse, debe pasar por el tamiz de la coherencia interna. No es sobre perfección, sino sobre dirección, un ejercicio práctico. Durante 3 días, ante cualquier decisión, por pequeña que sea, deténgase y pregunte: ¿qué tipo de persona elige esto? No juzgue, solo observe. El tercer día notará un cambio. Algunas opciones perderán su atractivo, otras ganarán nueva claridad. Como escribió Marco Aurelio, la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin frenesí ni apatía ni pretensión. La paradoja es que esta aparente lentitud inicial genera una velocidad superior a largo plazo.
Quienes adoptan este método descubren que, con el tiempo, muchas decisiones se toman solas. Los filtros se internalizan, los valores se clarifican, las acciones se alinean. Lo que al principio parece un obstáculo se convierte en el camino más corto hacia la coherencia. Al final, el secreto no está en la pregunta específica, sino en el hábito de cuestionar. Como señaló Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Las decisiones imbatibles nacen de esta claridad de propósito, no de meros cálculos tácticos. El emperador lo sabía, y su legado perdura precisamente porque funciona no en teoría, sino en el campo de batalla de la vida real. La elección, como siempre, es nuestra. La mente es el centro de tu poder. Cada decisión te acerca a tu mejor versión o te aleja de ella. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla? Escribe tu respuesta y comienza el cambio. 4. ¿Por qué el sufrimiento es el campo de entrenamiento del 1%? El sufrimiento no es un enemigo a evitar, sino el maestro más riguroso que jamás tendremos. Los estoicos comprendieron una verdad paradójica. La adversidad no nos debilita, nos revela. Epicteto, quien pasó de ser un esclavo a convertirse en uno de los filósofos más influyentes, lo expresó con crudeza. No es lo que te ocurre, sino cómo lo llevas, lo que determina tu destino. Esta no es una filosofía de resignación, sino de transformación radical. El 1% no busca el dolor, pero tampoco huye de él. Lo utiliza como campo de entrenamiento para forjar un carácter inquebrantable. Marco Aurelio, gobernando un imperio asediado por guerras y plagas, escribió en sus meditaciones: el obstáculo se convierte en el camino, no como un mantra vacío, sino como un principio práctico. Cuando la peste antonina mató a millones, el emperador no se escondió. Reorganizó el sistema sanitario, protegió a los más vulnerables y escribió algunas de sus reflexiones más profundas. El dolor era su currículum y él un estudiante aplicado. La clave está en lo que los estoicos llamaban el arte de la alquimia emocional. No se trata de negar el sufrimiento, sino de transmutarlo. Séneca, exiliado en una isla remota, convirtió su castigo en oportunidad. Este lugar que otros llaman destierro, yo lo llamo mi hogar. En lugar de maldecir su suerte, escribió algunas de sus obras más brillantes y cultivó una paz interior que sus verdugos nunca podrían tocar. Este es el poder real, convertir lo que parece una derrota en terreno fértil para el crecimiento. Un ejercicio práctico de Epicteto ilustra este principio. Cada vez que enfrentes una dificultad, pregúntate: ¿qué me exige esta situación que desarrolle? No es un intento de minimizar el dolor, sino de extraer su valor oculto. El atleta entiende que el músculo solo crece bajo tensión. El estoico aplica esta verdad al carácter. Cada pérdida contiene semillas de ganancia, si estamos dispuestos a buscarlas. La vida moderna, con su obsesión por el confort y la evitación del dolor, nos ha hecho frágiles. Los estoicos proponen un camino diferente: abrazar las dificultades como el escultor abraza el mármol, sabiendo que dentro de cada bloque áspero hay una obra maestra esperando ser liberada. Como escribió Marco Aurelio en medio de una campaña militar, lo que está en el camino se convierte en el camino. No es optimismo barato, sino la comprensión profunda de que nuestros mayores enemigos pueden convertirse en nuestros mejores maestros si tenemos el valor de mirarlos de frente. Esta filosofía no promete una vida sin dolor, sino algo mucho más valioso: la capacidad de caminar a través del fuego y salir fortalecido al otro lado. El 1% lo sabe.
y por eso no teme a las tormentas, porque ha aprendido a navegar en aguas turbulentas. La pregunta no es si enfrentaremos sufrimiento, sino qué haremos con él cuando llegue. Como dijo Epicteto, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nos decimos sobre ellas. El campo de entrenamiento está abierto, el currículum listo. ¿Estaremos nosotros? 5. El ritual matutino que define tu día antes del café. El amanecer marca el terreno donde se gana o pierde la batalla del día. Los estoicos descubrieron que las primeras luces no son para planear acciones, sino para afilar la mente. Séneca, enfrentando el caos político de la Roma de Nerón, comenzaba cada jornada con un ritual preciso. Antes de que el sol calentara los mármoles del foro, ya había interrogado a su alma con 3 incisiones quirúrgicas. No eran afirmaciones vacías, sino preguntas que cortaban hasta el hueso de la realidad. La primera pregunta resonaba como un golpe seco. ¿Qué de lo que temo está realmente bajo mi control? Esta distinción fundamental separaba a los fantasiosos de los pragmáticos. Mientras la mayoría desperdicia energía en ansiedades imaginarias, el estoico traza una línea clara entre lo modificable y lo inevitable. Marco Aurelio perfeccionó esta práctica escribiendo al alba: cuando te levantes, piensa que hoy tienes el privilegio de ser humano, no un títere de tus circunstancias. La segunda pregunta ahondaba en las intenciones. ¿Qué virtud puedo ejercer hoy en medio de los obstáculos? No se trataba de buenos deseos, sino de identificación concreta. Epicteto, el filósofo esclavo, enseñaba: no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino ejercítate en quererlas como ocurren. Esta inversión mental transformaba cada dificultad en oportunidad de practicar paciencia, coraje o sabiduría. La tercera pregunta era un recordatorio mortal. Si hoy fuera mi último día, esta elección tendría peso. Los estoicos no usaban la muerte como melodrama, sino como lente de aumento para lo esencial. Plinio el Joven documentó cómo los generales romanos tomaban decisiones clave después de contemplar sus propias urnas funerarias. No era morbo, sino claridad estratégica. El ritual matutino del 1% no consume más de 7 minutos, pero su efecto es acumulativo. Como el agua que talla la roca, estas preguntas diarias esculpen un carácter capaz de navegar cualquier tormenta. Séneca lo comprobó cuando, condenado a muerte por Nerón, escribió a su esposa: no me arrebatan la vida, me liberan de la necesidad de conservarla. Había practicado tanto el arte de morir que lo dominaba mejor que sus verdugos, el arte de matar. Hoy, en un mundo de notificaciones y urgencias artificiales, este ejercicio adquiere nueva vigencia. Antes de que el primer sorbo de café atraviese los labios, antes de revisar el teléfono, existe un espacio sagrado donde se decide si el día nos gobernará o lo gobernaremos nosotros. Las preguntas siguen siendo las mismas, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Solo los sabios las escuchan. 6. La mentira de la motivación y lo que el 1% usa en su lugar. La motivación es un espejismo peligroso que ha condenado a millones a la parálisis. Los estoicos descubrieron hace siglos una verdad incómoda. No es el sentimiento lo que genera acción, sino la acción la que genera el sentimiento. Séneca, produciendo obras maestras entre intrigas palaciegas, reveló el engaño. No esperes a que las condiciones sean perfectas. Comenzar es la condición. El 1% no opera con impulsos emocionales, sino con disciplina de hierro que funciona incluso cuando todo en su interior grita por rendirse. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad, enseñaba a sus discípulos el protocolo del movimiento inicial.
No digas no puedo, di aún no comienzo. Esta sutil reestructuración cognitiva elimina la espera por inspiración. Marco Aurelio, gobernando un imperio en crisis, anotaba cada madrugada: el obstáculo para la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No era poesía, sino mecánica pura. El primer paso, por pequeño que sea, rompe el hechizo de la inercia. La trampa moderna de esperar el momento adecuado habría hecho reír a los estoicos. Musonio Rufo, exiliado y perseguido, seguía enseñando filosofía en condiciones infrahumanas. Su lema era brutal: si esperas a estar listo, esperarás toda la vida. El protocolo del 1% es simple pero implacable: dividir cualquier tarea en una acción tan pequeña que resulte imposible no realizarla. Escribir un libro, comenzar con una sola palabra, crear un imperio, hacer la primera llamada. La inercia funciona en ambos sentidos. La fricción inicial es enorme, pero una vez superada, el movimiento se autosostiene. Un ejercicio estoico transformador es la regla de los 5 segundos. Al identificar una tarea importante, actuar físicamente antes de que la mente tenga tiempo de inventar excusas. Catón el joven aplicaba una versión extrema de esto. Cuando decidía levantarse al amanecer, lo hacía tan abruptamente que no daba tiempo a que el deseo de seguir durmiendo se manifestara. La disciplina, descubrieron los estoicos, no es sufrimiento, sino liberación del tormento de la indecisión. El resultado final es una productividad de otro nivel. Donde otros ven montañas, el practicante estoico ve secuencias de piedras individuales. Como escribió Marco Aurelio en sus últimas horas: no discutas más sobre lo que debe ser un buen hombre, sé uno. Esta es la esencia. La acción precede a la claridad, no al revés. La motivación no es el motor, sino el subproducto del movimiento constante. Quienes lo comprenden dejan atrás a la multitud que sigue esperando sentir algo que nunca llegará. Y 7. El poder de la reserva negativa. Prepárate para lo peor. No es pesimismo, es la estrategia estoica para convertir crisis en ventajas. Funcionó en 2008 y funciona hoy. La reserva negativa no es anticipar el desastre, sino vacunarse contra el pánico. Los estoicos perfeccionaron este arte hace 2000 años, cuando los barcos mercantes desaparecían en el Mediterráneo y las plagas arrasaban ciudades. Séneca, el hombre más rico de Roma, practicaba vivir una semana al año como mendigo. Lo que la fortuna no ha dado, no puede quitarlo. Esta no era penitencia, sino entrenamiento para conservar la lucidez cuando el mundo se desmorona. Epicteto reveló la mecánica oculta: si quieres ser invencible, nunca emprendas nada sin considerar lo peor que podría suceder. No para paralizarse, sino para eliminar el factor sorpresa. En el 2008, mientras los corredores de Wall Street entraban en pánico, los pocos que habían aplicado este principio actuaban con frialdad quirúrgica. Ya habían simulado mentalmente el colapso y preparado respuestas. No predecían el futuro, sino que ensayaban su fortaleza ante cualquier futuro. Marco Aurelio llevaba este ejercicio al extremo. Antes de cada batalla, visualizaba no solo la victoria, sino la derrota, la traición, la retirada desastrosa. Acepta de antemano todas las posibilidades, escribió, y ninguna herida alcanzará tu centro. Los psicólogos modernos lo confirman. Quienes practican esta premeditatio malorum desarrollan una resiliencia neurológica medible. La ansiedad disminuye porque el cerebro ya reconoce el terreno. La técnica es simple pero poderosa. Cada mañana dedique 60 segundos a preguntar: ¿qué es lo peor que podría pasar hoy en mis proyectos importantes? Luego, trace exactamente cómo respondería.
Este ritual no atrae calamidades, como temen los supersticiosos, las desarma, como demostró el estoico Musonio Rufo cuando lo exiliaron a una isla rocosa. Las condiciones que otros llaman adversas, yo las llamo entrenamiento. La paradoja es que esta preparación para lo peor abre la puerta a lo mejor. Quien nada teme, nada arriesga innecesariamente. La reserva negativa es el secreto detrás de aquellos que ven oportunidades donde otros solo ven ruinas. Como escribió Séneca desde el exilio, el hombre que se ha preparado para terminar con nada, nunca terminará con nada. No es pesimismo, es realismo armado. Y en un mundo incierto, es la única ventaja que realmente perdura. Como un músculo, la mente se fortalece con cada desafío. ¿Qué desafío aceptarás hoy para hacerla más resistente? Escribe tu respuesta y empieza a construir tu fuerza mental. 8. ¿Cómo hablar contigo mismo? Como el 1%. Tu diálogo interno está lleno de víctimas. El 1% usa este guión lingüístico para mantener control absoluto. El diálogo interno del 1% no suena a motivación barata de autoayuda, sino a un consejo de guerra entre generales experimentados. Marco Aurelio, en medio del fragor de las batallas en Germania, escribía en su diario frases precisas como órdenes militares. No digas, esto me ha pasado, sino, esto es lo que he elegido hacer con lo que me ha pasado. Este cambio lingüístico sutil transforma víctimas en arquitectos de su destino. Epicteto, el filósofo esclavo, enseñaba a sus estudiantes el arte de reprogramar el lenguaje interno. Cuando veas a alguien llorando por una pérdida, no digas, está desgraciado, sino está actuando como un desgraciado. La diferencia es abismal. Uno asume identidad permanente, el otro reconoce elección temporal. Los estoicos llamaban a esto el distanciamiento del juicio. La capacidad de observar los propios pensamientos como un general evalúa tropas, promoviendo algunos y destituyendo otros. Séneca practicaba un ejercicio revelador. Cada noche repasaba sus errores del día en tercera persona. Hoy, Séneca perdió la paciencia con el esclavo. ¿Qué versión superior de sí mismo traicionó con esto? Este distanciamiento lingüístico creaba espacio para la autocrítica sin autodestrucción. Los neurocientíficos modernos han descubierto que hablar consigo mismo en segunda o tercera persona reduce significativamente la ansiedad y mejora la toma de decisiones, activando las zonas cerebrales asociadas al autocontrol. El protocolo estoico para el diálogo interno sigue 3 reglas inquebrantables. Primero, eliminar el no puedo y sustituirlo por elijo no. Segundo, transformar tengo que en decido que. Tercero, convertir esto es terrible en esto es información. Cada una de estas reformulaciones transfiere el poder de las circunstancias al individuo. Como escribió Marco Aurelio, tus pensamientos te han llevado a esto. Cámbialos y cambiarás todo. Un ejercicio práctico. Durante 3 días, lleve un registro de sus frases internas recurrentes. Luego, reescríbalas siguiendo el modelo estoico. Mi jefe me hace enojar. Se convierte en elijo cómo responder a mi jefe. No aguanto esta situación, muta a estoy entrenando mi capacidad para navegar esta situación. El cambio parece pequeño, pero su efecto acumulativo es revolucionario. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Y esas opiniones nacen del lenguaje que usamos en la intimidad de nuestra mente. El resultado final es lo que los estoicos llamaban hegemonicón, el centro de control interno inexpugnable. Mientras la mayoría es esclava de sus monólogos catastrofistas, el 1% escribe su guión
con la precisión de un dramaturgo experimentado. No se trata de negar la realidad, sino de nombrarla de manera que fortalezca en lugar de debilitar, como escribió Marco Aurelio en sus últimas horas. Nada te puede herir excepto tus propios pensamientos. Y esos pensamientos, al final, siempre están en nuestro idioma privado. 9. El arte estoico de manipular enemigos, sin que lo sepan. El verdadero arte de la guerra estoica no se libra en el campo de batalla, sino en la mente. Los estoicos descubrieron que los enemigos más peligrosos no son los que nos atacan, sino los que nos distraen de nuestro propósito. Marco Aurelio, enfrentando traiciones diarias en el Senado romano, escribió: «El mejor modo de vengarse de alguien es no parecérsele». Esta no es pasividad, sino una estrategia superior. Convertir a los adversarios en espejos que revelan nuestras debilidades por corregir. Julio César, alumno secreto del estoicismo, perfeccionó esta táctica durante la conquista de las Galias. Cuando los líderes tribales conspiraban contra él, no solo los derrotaba militarmente, sino que estudiaba sus tácticas para mejorar las propias. En cada enemigo hay una lección disfrazada, escribió en sus comentarios. Los psicólogos modernos llamarían a esto aprendizaje por oposición, pero los estoicos lo conocían como el principio del hierro que se afila contra hierro. Epicteto reveló la mecánica oculta. Si alguien te critica con razón, corrígete. Si lo hace sin razón, ríete. En ambos casos, ganas. Este enfoque transforma la energía negativa en combustible para el crecimiento. Séneca demostró su poder cuando, acusado falsamente de adulterio con la hermana del emperador, respondió, con tratados filosóficos tan brillantes que su exilio se convirtió en triunfo moral. El insulto lo elevó en lugar de hundirlo. La técnica tiene 3 movimientos precisos. Primero, observar sin reaccionar. ¿Qué revela este ataque sobre mis puntos ciegos? Segundo, extraer el principio útil. ¿Qué habilidad me obliga a desarrollar? Tercero, devolver sin violencia. Actuar de modo que la conducta del adversario se vuelva irrelevante. Como escribió Marco Aurelio, la mejor respuesta a la mala conducta es demostrar la buena. Un ejercicio práctico. Haga una lista de 3 personas que le hayan obstaculizado. Junto a cada nombre, escriba: 1. Lo que me enseñó sobre mis debilidades. 2. La virtud que me obligó a cultivar. 3. Cómo me hizo más fuerte sin pretenderlo. El resultado será un mapa de crecimiento disfrazado de conflicto. Como dijo Epicteto, si quieres ser invencible, nunca entres en combate donde tu enemigo no quiere llevarte. El verdadero campo de batalla está dentro, y los adversarios son solo entrenadores disfrazados de oponentes. 10. El código espartano para disciplina extrema. La disciplina espartana no era crueldad, sino una forma radical de economía emocional. Los estoicos, herederos intelectuales de Esparta, perfeccionaron este principio. Cada gota de energía, desperdiciada en quejas, dudas o arrebatos, es un recurso robado a lo esencial. Cleantes, el estoico que trabajaba de noche como aguador para poder filosofar de día, encarnaba esta idea. El sudor ahorra sangre, el entrenamiento ahorra lágrimas. No se trata de suprimir emociones, sino de invertirlas donde realmente importan. Marco Aurelio, gobernando un imperio en llamas, escribía en sus meditaciones: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los fuertes. Esta no era una metáfora, sino un protocolo. Los espartanos sometían a sus jóvenes a pruebas extremas no por sadismo, sino para forjar lo que los estoicos llamarían apateia. No ausencia de sentimiento, sino libertad ante los sentimientos que esclavizan.
Un guerrero legendario no es el que no siente miedo, sino el que ha entrenado hasta convertir el miedo en oxígeno para su valor. Epicteto reveló la mecánica interna. Si quieres ser libre, entrénate para distinguir lo que depende de ti de lo que no. Esta discriminación es el núcleo del código espartano estoico. Leónidas en las Termópilas no luchó creyendo que ganaría, sino sabiendo que su deber era luchar. La disciplina extrema no garantiza el éxito, pero sí garantiza la coherencia. Como escribió Séneca, a veces incluso vivir es un acto de coraje. El ejercicio transformador es simple pero brutal. Durante 7 días, identifique cada vez que su energía emocional se fuga en lo trivial. Luego, redirija ese caudal hacia una sola acción constructiva. No es represión, es redistribución estratégica. Los espartanos llamaban a esto asquesis, entrenamiento que trasciende lo físico para tallar el carácter. Los estoicos lo convirtieron en filosofía práctica. No pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser mejor, decía Epicteto a sus estudiantes. El resultado no es insensibilidad, sino una sensibilidad más aguda y selectiva. Como el espartano que conserva el calor corporal en invierno negándose a tiritar, el practicante estoico conserva su poder negándose a malgastarlo en lo irrelevante. Marco Aurelio lo resumió en una línea que podría estar grabada en los muros de Esparta. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La leyenda no nace del talento, sino de esta economía implacable de esfuerzo y atención. Entonces, ¿por qué el 1% no define metas? ¿Y qué hace en su lugar? Los estoicos comprendieron algo fundamental que la mayoría ignora. Perseguir metas es como correr tras el horizonte, mientras que construir sistemas es como tallar una estatua en mármol. Marco Aurelio no se levantaba cada mañana preguntándose cómo ser un mejor emperador, sino siguiendo un ritual inquebrantable de reflexión y acción. No discutas sobre qué debe ser un buen hombre, escribió. Sé uno. Esta diferencia sutil pero poderosa separa a los que sueñan de los que construyen. Epicteto, el filósofo que transformó su esclavitud en libertad, enseñaba a sus alumnos el principio del proceso sobre el resultado. No es lo que quieres lograr lo que importa, sino el tipo de persona que te vuelves al perseguirlo. Los atletas olímpicos de la antigua Grecia no entrenaban pensando en la corona de laurel, sino en la perfección de cada movimiento. La victoria no era un objetivo, sino la consecuencia natural de un sistema impecable. Séneca reveló la paradoja central. Cuando dejamos de buscar, encontramos. No por misticismo, sino porque la obsesión con metas futuras nos roba el poder del presente. En sus cartas a Lucilio, describía su práctica diaria de autoexamen no como un medio para llegar a ser sabio, sino como la sabiduría misma en acción. El sistema era el fin. La técnica estoica opera en 3 niveles. Primero, identifique el carácter que desea encarnar, no lo que desea obtener. Segundo, diseñe rituales diarios que refuercen esa identidad. Tercero, suelte cualquier apego a resultados específicos. Como los espartanos que se entrenaban para ser guerreros, no para ganar batallas particulares, el 1% se enfoca en procesos que trascienden circunstancias cambiantes. Un ejercicio práctico. Durante un mes, elimine todas las metas de su vocabulario. En su lugar, responda a cada aspiración con la pregunta: ¿qué tipo de persona haría esto naturalmente? Luego, actúe como esa persona hoy, sin esperar recompensas futuras. Los estoicos llamaban a esto prosoche, atención constante al proceso del vivir bien. Como escribió Marco Aurelio,
El fruto de la vida está en la calidad de tus acciones, no en sus consecuencias. El resultado es una paradoja liberadora. Cuando dejamos de correr tras metas, logramos más de lo que hubiéramos imaginado. No porque el universo conspire a nuestro favor, sino porque toda nuestra energía se concentra donde siempre ha estado el verdadero poder, en el momento presente, en la acción inmediata, en el ser antes que en el tener. Los sistemas no fallan como las metas, porque son infinitamente adaptables. Como dijo Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino haz que quieran ocurrir como ocurren y serás invencible. La mente crece con decisiones conscientes. ¿Qué acción elegirás hoy para que sea más fuerte mañana? Escribe tu respuesta y comienza tu viaje hacia el crecimiento mental. 12. El secreto estoico para nunca ser manipulado. El arte de la no manipulación comienza con un principio estoico olvidado. La libertad no es hacer lo que deseas, sino dejar de desear lo que te han hecho creer que necesitas. Epicteto, el filósofo. Esclavo que conquistó su libertad mental antes que la física, enseñaba: solo es libre quien ha aprendido a decir no. Esta no es resistencia pasiva, sino una inmunización cognitiva contra los virus emocionales que circulan en el mercado de las ideas. Marco Aurelio, gobernando un imperio lleno de cortesanos manipuladores, desarrolló un filtro mental de 3 capas. Primero, esto que me perturba depende de mí. Segundo, ¿quién se beneficia si reacciono? Tercero, ¿qué versión superior de mí mismo estaría por encima de esto? Este protocolo convertía los intentos de manipulación en oportunidades para ejercer virtud. El emperador filósofo no evitaba a los aduladores, los usaba como piedras de afilar su discernimiento. Séneca descubrió la táctica más poderosa, la demora estratégica. Cuando alguien busque provocarte, escribió: concédete una pausa, igual al tiempo que tarda en disiparse el humo de una vela. Este espacio breve pero crítico rompe el hechizo de los disparadores emocionales. Los neurocientíficos modernos confirman que solo 6 segundos de pausa permiten al córtex prefrontal anular las reacciones límbicas. Un ejercicio práctico de los estoicos. Durante una semana, lleve un registro de cada intento de manipulación percibido. No anote el contenido, sino el mecanismo usado: culpa, urgencia artificial, miedo al rechazo. Al 7º día, patrones claros emergerán. Como decía Epicteto, conoce los instrumentos del engaño y nunca más serás su víctima. La manipulación solo funciona en la oscuridad. La luz de la conciencia la vuelve inútil. El resultado final no es cinismo, sino discernimiento agudo. Como escribió Marco Aurelio, nada necesita ser aceptado como verdad solo porque muchos lo crean. El 1% no desconfía por sistema, pero sí examina por sistema. Su mente se vuelve como el agua clara, donde cualquier intento de agitación se revela inmediatamente por lo que es: perturbación pasajera que no altera la profundidad. 13. El hábito nocturno que multiplica tu día por 2. El verdadero poder del día no está en cómo comienza, sino en cómo termina. Séneca, el filósofo que manejaba simultáneamente las finanzas del Imperio Romano y una prolífica producción literaria, guardaba un ritual nocturno que llamaba el cálculo del alma. No era un diario extenso, sino un implacable interrogatorio de 5 minutos que transformaba horas ordinarias en lecciones maestras. Examina cada día, escribió a Lucilio, y verás que el día perfecto no es el que mucho contiene, sino el que mucho aprovecha. Este ejercicio sigue una estructura precisa que los estoicos llamaban anacrisis, un término jurídico para el examen de pruebas. Primera pregunta: ¿en qué gasté energía que no merecía mi atención?
No se trata de juzgar, sino de identificar patrones. Marco Aurelio perfeccionó esta práctica anotando: lo que no contribuye a la virtud, contribuye al vicio por omisión. La claridad nocturna revela lo que la prisa matutina oculta. Segundo movimiento. ¿Qué acción, por pequeña, me acercó a mi mejor versión? Epicteto enseñaba que incluso el más caótico de los días contiene algún gesto de coraje, paciencia o sabiduría no reconocido. Identificarlo es fertilizar ese patrón. Un general romano podía perder una batalla, pero anotar cómo mantuvo la calma bajo fuego, semilla para futuras victorias. La tercera pregunta es la más poderosa. Si hoy se repitiera 1000 veces, ¿qué hábito formaría? Esta perspectiva multiplica el valor de cada jornada. Plinio el Joven documentó cómo los comerciantes más exitosos de Roma tomaban decisiones basándose no en resultados inmediatos, sino en lo que repetido por años crearían. El efecto acumulativo de este ritual es alquímico. 5 minutos nocturnos convierten 24 horas en material de transformación. Como escribió Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La revisión estoica no añade horas al día, pero sí vida a las horas. Los neurocientíficos han confirmado que este tipo de reflexión breve, pero sistemática, antes de dormir, mejora la consolidación de aprendizajes durante el sueño. El secreto no está en la duración, sino en la dirección. Un emperador, un esclavo y un mercader usaron la misma técnica con igual poder. Porque como dijo Marco Aurelio en sus últimas palabras, la noche llega siempre. Lo que importa es qué día le entregas. 14. La ley del antifrágil, como el 1% crece en el caos. No solo resisten caídas, se fortalecen. El principio de Nassim Taleb explicado por los estoicos. La antifragilidad no es un concepto moderno, sino un principio estoico redescubierto. Los antiguos sabían lo que Nassim Taleb formalizó. Hay sistemas que no solo resisten el caos, sino que requieren de él para prosperar. Marco Aurelio gobernaba con este entendimiento cuando escribió: el obstáculo se convierte en el camino. No era un mantra motivacional, sino la expresión de un mecanismo preciso. El hierro se fortalece al ser golpeado, el músculo crece al ser desgarrado, el carácter se templa en la adversidad. Epicteto, el filósofo esclavo, demostró esta ley en su propia vida. Donde otros veían la esclavitud como una maldición, él la usó como combustible para su libertad mental. Las dificultades revelan a los hombres, enseñaba, no los cambian. Esta es la esencia de la antifragilidad. No es que el caos nos mejore, sino que desvela lo que ya estábamos preparados para ser. El estoico no busca el sufrimiento, pero cuando llega, lo aprovecha como el escultor aprovecha cada golpe de cincel. Séneca, enfrentando el exilio en Córcega, practicó lo que llamó voluntaria adversidad. No era masoquismo, sino entrenamiento. Antifrágil, el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los fuertes, escribió. Hoy la ciencia confirma que el estrés moderado y controlado fortalece sistemas biológicos, psicológicos y hasta sociales. Los estoicos simplemente aplicaban este principio 2000 años antes de que la epigenética lo demostrara. La técnica es simple, pero poderosa. Primero, exposición gradual al estrés. Como los espartanos que comenzaban su entrenamiento en la infancia, el estoico moderno busca pequeñas incomodidades diarias. Segundo, reflexión post-adversidad. ¿Qué me enseñó esta dificultad que la comodidad nunca hubiera revelado? Tercero, reinversión del aprendizaje. Cada golpe se convierte en información útil para el siguiente round. Un ejercicio práctico. Cada semana, elija una comodidad a la que renunciar temporalmente.
Puede ser el café matutino, la almohada blanda o la ruta habitual al trabajo. Observe cómo su mente primero resiste, luego se adapta y finalmente encuentra ventajas donde antes veía solo carencia. Este es el ciclo antifrágil en acción: perturbación, adaptación, fortalecimiento. Como escribió Marco Aurelio en medio de una campaña militar, lo que está en el camino se convierte en el camino. La antifragilidad no es magia, sino mecánica. El 1% no es inmune al caos, sino que ha aprendido a digerirlo y convertirlo en músculo mental. Mientras el 99% busca protección contra las tormentas, el 1% aprende a navegarlas tan bien que termina agradeciéndolas. Porque como descubrieron los estoicos, no hay viento favorable para quien no sabe usar los vientos contrarios. 15. El único ejercicio que define tu nivel de control. El verdadero termómetro del progreso estoico no está en lo que logras, sino en lo que dejas de necesitar. Epicteto diseñó una prueba simple pero reveladora. Cuando alguien te provoque, recuerda que tienes dos opciones: controlar su acción o controlar tu reacción. Solo una te pertenece. Este ejercicio diario de discernimiento separa a los practicantes superficiales de los verdaderos maestros. No es una técnica más, sino el cimiento sobre el que todas las demás descansan. Marco Aurelio perfeccionó esta prueba en las circunstancias más extremas. Antes de cada batalla, durante cada conspiración palaciega, aplicaba el mismo filtro. ¿Esto que me perturba está bajo mi control directo? Si la respuesta era negativa, su energía fluía hacia la única área donde tenía soberanía absoluta: su juicio y sus acciones. Los psicólogos modernos llamarían a esto locus de control interno, pero los estoicos lo conocían simplemente como sabiduría práctica. Séneca reveló la paradoja central: el hombre que más controla es el que mejor distingue lo controlable de lo incontrolable. Su ejercicio diario consistía en identificar 3 cosas que le preocupaban y clasificarlas en esas 2 categorías. Con el tiempo, descubrió que más del 90% de su ansiedad provenía de intentar controlar lo incontrolable. Esta es la prueba definitiva. Cuanta menos energía gastas en lo ajeno a tu voluntad, más cerca estás de la maestría estoica. Un ejercicio práctico. Durante 7 días, lleve un registro de cada vez que sienta frustración o ansiedad. Junto a cada entrada, responda: ¿qué parte de esto depende exclusivamente de mí? El patrón que emergerá será revelador. Como escribió Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino quiere las cosas como ocurren, y serás invencible. Este es el núcleo de todo: la aceptación activa de los límites reales de nuestro poder, seguida por la aplicación implacable de energía dentro de ese espacio. El resultado no es pasividad, sino acción concentrada, donde realmente importa. Marco Aurelio lo expresó así: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La prueba diaria no mide circunstancias, sino claridad. No evalúa lo que te sucede, sino cómo eliges relacionarte con ello. Quien la supera descubre que el control verdadero nunca estuvo fuera, sino en la calidad atenta de sus propios juicios. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Imagina por un momento que ahora formas parte de ese 1% que conoce este secreto. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás no es la suerte, sino lo que saben y cómo lo aplican. La pregunta es: ¿qué harás ahora con este conocimiento? Si te ha resonado lo que compartimos hoy, dime en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Me encantará leer tu opinión.
Y si quieres seguir explorando ideas poderosas que pocos conocen, aquí te dejo 2 videos que te abrirán aún más los ojos. Haz clic y sigue descubriendo lo que la mayoría ignora.